Bueno, buenos días. Primero, gracias a todos por estar aquí hoy en el último día de sesión del seminario. Mi nombre es Miguel Ángel Castellano y quiero agradecer a la UCA por la oportunidad que nos da de estar aquí sentados para presentar la jornada de hoy. Agradecer a Gonzalo y a Miguel Ángel. Y bueno, me presento. Nosotros venimos como parte del proceso de divulgación de esto de la economía crítica, porque somos el último eslabón del proceso de divulgación. Tenemos una pequeña tienda donde nosotros vendemos las publicaciones de este tipo, publicaciones independientes, y entre ellas la de Alternativa Económica y la de Números Rojos. Y van a hablar hoy con nosotros Juan Luis Gallego, por parte de Números Rojos, y Mariana Wilczynski, por parte de Alternativa Económica. Y bueno, sobre ello ya ellos hablarán a largo y tendido. Lo único que queremos decir es, por nuestra parte, señalar la importancia que tiene divulgar este tipo de ideas, que muchas veces no tienen los canales o los cauces para llegar al público, y que de verdad todas estas cosas que se debaten y se hablen en este tipo de foros muchas veces no tienen repercusión, no salen fuera, la gente se queda de puertas para adentro y no son capaces de llegar al público y hacer cosas. Nosotros creemos que hay dos métodos de que se divulguen este tipo de ideas de pensamientos, que uno es la acción y otra es la divulgación de la idea. Yo creo que los dos proyectos que hoy se presentan conjugan las dos facetas. Primero, porque divulgan estas nuevas ideas de economía crítica, de pensar que hay otras formas diferentes de hacer las cosas, entender las cosas, y aparte porque es que ellos mismos son en sí mismos un proyecto que deja de evidenciar que es posible hacerlo. Y es posible hacerlo desde el rigor y desde la independencia que da, pues, un trabajo bien hecho, que es la base de que funcionen estos proyectos, que hacen un trabajo de una calidad excepcional. Y mezcla, aparte de todo, hay un factor que es el factor ético, que a nosotros, personalmente a nosotros, lo que nos impulsa a hacer esta labor de divulgación, aparte de que nosotros nos dedicamos a la venta de publicaciones, es el valor ético que tiene este tipo de proyectos, donde ya lo explicarán, donde es un componente fundamental a la hora de trabajar. Y sobre los nuevos proyectos y las nuevas formas de llevar a cabo un proyecto, ya lo explicará mejor. Sí que queremos señalar que nosotros podemos formar parte de esta cadena o de este proyecto, precisamente por las nuevas formas de hacerlo. Bueno, ya a lo largo de la charla yo lo explicará mejor, pero si nosotros no podríamos estar aquí ni podríamos participar si no es por ellos, por la forma que tienen ellos de trabajar y de pensar que se tienen que hacer las cosas. Entonces, agradecérselo a ellos también, que nos dejen formar parte de esto con la ilusión que a nosotros nos hace. Y imagino que todos, cuando estamos en este tipo de cosas, lo que nos mueve es la ilusión por que salga adelante. Bueno, y sin más, no me voy a tomar. Y creo que va a empezar Juan Luis Gallego, de Números Rojos. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la UCA por darnos la oportunidad de presentar nuestro proyecto y exponer nuestras ideas. Y muchas gracias a Artemática también por ayudarnos a estar en Cádiz, que para nosotros, que somos un proyecto pequeño, pues nos supone una ayuda muy importante. Bueno, yo voy a empezar con una reflexión económica. Yo no soy economista, soy periodista ni soy experto. Pero voy a empezar con una mínima reflexión económica para ver los fundamentos o las ideas que están detrás del proyecto. Y bueno, espero explicarme bien. Un buen día, o mejor, un mal día de 2010, hace ahora unos 3 años, la Unión Europea decidió que los Estados debían recortar su déficit de forma radical y acelerada, como todos sabemos. A partir de ahí ocurrió lo que todos estamos padeciendo, y es lo que no voy a detallar,
Primero Zapatero inició la brecha con lo que entonces se llamó el mayor recorte social de la democracia, y luego Rajoy se sumó de forma entusiasta a esta iniciativa, con recortes que afectaron a todas las áreas sensibles del estado del bienestar, la sanidad, la educación, el desempleo incluso, y entre ellos también a una de las más sensibles, como es la ley de dependencia. Lo pongo ahora solo como ejemplo, no porque me vaya a extender más, pero creo que es importante para lo que quiero decir. Entre ese cúmulo de recortes se decidió uno, por ejemplo, de 1.100 millones en la ley de dependencia para 2013, y eso se ha traducido en la eliminación de las cotizaciones sociales de 150.000 personas que no pueden trabajar porque tienen que dedicar su tiempo a un familiar enfermo, a una madre, un hijo, un padre, que probablemente tardarán años en entrar en el mercado de trabajo sin ningún derecho. Se ha traducido también en el retraso de los trámites para acoger a nuevos solicitantes y en que miles de personas, y digo miles no porque me lo invente, sino porque son cifras del Observatorio Estatal de la Dependencia, se están muriendo sin siquiera tener una respuesta a su petición de ayuda, que en algunos casos son de 100 euros. Este preámbulo es para explicar que existe una distinción tradicional entre lo que se llama macroeconomía y microeconomía. Podríamos decir que las decisiones con respecto al déficit, las que se tomaron en Bruselas, en la Unión Europea, corresponden a la macroeconomía y, en teoría, la lucha de las familias para salir adelante corresponde a la microeconomía. El lenguaje, que probablemente no sabemos si en este caso es intencionado o no, pero sabemos que es muy útil para transmitir ciertos mensajes, en este caso parece incluir la idea subliminal de que el primer concepto, el de la macroeconomía, se escapa a la decisión del ciudadano, que es incluso a su comprensión, que son decisiones que se deben tomar en despachos, en coches oficiales, y a los cuales nosotros casi no tenemos derecho a intervenir. El segundo concepto, el de la microeconomía, parece decir todo lo contrario. Este es tu problema, esto sí corre de tu cuenta, búscate la vida. ¿Tiene sentido esta distinción entre macroeconomía y microeconomía más allá de usos académicos, o económicos o periodísticos? Es decir, ¿acaso la microeconomía, no es una consecuencia directa de la primera? ¿Acaso, y vuelvo a los ejemplos, la chica que está cuidando de su madre enferma sin posibilidad alguna de acceder al mercado de trabajo y que de repente ve cómo le retiran el pago de sus cotizaciones sociales, no es víctima de esa decisión macroeconómica que convirtió la austeridad en el objetivo único y sagrado de la Unión Europea? ¿No es víctima de las decisiones macroeconómicas que consagran la flexibilidad laboral, entre comillas, cada uno de los 500 trabajadores de la fábrica de Roca que están esperando a que el ERE salga adelante, a pesar de que la empresa gana millones de euros en todo el mundo? O volviendo a otro ejemplo, ¿no es víctima de estas mismas decisiones macroeconómicas la señora que hace poco llamó a un programa de radio diciendo que la subida de las tasas universitarias le iba a obligar a elegir entre cuál de sus dos hijos podía darle estudios y cuál no? Esta reflexión viene a cuento, o creía yo que viene a cuento, porque es uno de los mensajes que nos empeñamos en transmitir desde Números Rojos, que es la revista a la que estoy representando en este curso, pero solo soy un representante. El mensaje es que ni la economía, como tampoco la política, en este enfoque o en esta idea que quiero transmitir hay muchos paralelismos entre ambas, ni la economía ni la política, decía, son entes superiores que imponen a los humanos una retorcida lógica que escapan a nuestro control y que nosotros solo podemos luchar por adaptarnos. Eso es una trampa y una percepción que creo que se está tratando de imponer con objetivos muy concretos. La economía, como la política, por definición, están al servicio del ciudadano, son creaciones sociales encaminadas a que nos organicemos en sociedad lo mejor posible y si no cumplen ese objetivo directamente no valen. Esa es la idea que tenemos desde Números Rojos al abordar la economía y la política. Y creo que a pesar de lo que nos están diciendo, la economía y la política siguen siendo eso que decimos. No pensemos que la realidad, los acontecimientos, la especulación, la Unión Europea la ha convertido en esos entes incontrolables. Perdonad que insista en esta idea. Son así porque alguien quiere que así sea. Ni las cosas podrían ser diferentes, ni la crisis era inevitable, ni la solución a la crisis tiene un solo camino. Las estructuras actuales, los marcos legislativos, la relación de fuerzas, todo ha sido dictado por personas físicas, concretas, a las que les conviene que esto sea así. Les conviene a ellos y a los intereses que representan,
caiga quien caigan. Y saben, o deberían saber, y si no, no tienen más que mirar a su alrededor, que esas decisiones que toman se van a traducir en que le van a recortar unos pocos de euros a una familia como las que hablábamos antes o con 2 hijos autistas que apenas sale adelante con un sueldo. Es decir, el modelo de sociedad que nos están imponiendo obedece a la defensa de unos intereses concretos y contempla estas situaciones. Las cosas no están saliendo mal, a pesar de la percepción que todos podemos tener. Las cosas para algunos están saliendo exactamente como quieren que salga. Ayer lo comentábamos con algunos de los intervinientes en este curso. El modelo de sociedad que va a quedar en España después de cuando empecemos a salir de la crisis como supuestamente estamos ocurriendo, es un modelo muy determinado y es el modelo que quieren implantar. Es decir, es una gran masa de población dispuesta a trabajar por salarios 600, 700 euros y una minoría adinerada que se va a valer de esa mano de obra para seguir ostentando el poder económico, financiero y político. Y es el modelo que quieren. No es una casualidad, no es una consecuencia incontrolable. Este cuestionamiento de la inevitabilidad de la actual situación está un poco en el germen de números rojos. Es decir, desde el primer momento nos cuestionamos que esto no tiene por qué ser así. Por eso, desde el primer momento quisimos, aunque suene un poco pretencioso, darle a la revista un cierto cariz divulgativo. O sea, abordar los problemas, criticarlos, pero a la vez convertir la revista en un instrumento útil para dar argumentos a quienes creemos efectivamente que las cosas pueden ser de otra forma. Enseñar, suena un poco pretencioso, pero transmitir información suficiente para que cuando nos repitan los políticos, los tertulianos, porque al fin y al cabo están todos dentro de un sistema muy parecido, con matices poco importantes, creo yo, transmitirle, o sea, cuando nos digan no hay dinero y hay que ajustarse el cinturón, un típico argumento bastante tramposo, pues los lectores o los ciudadanos, todos, debemos saber que hay mucho dinero y que, por poner un ejemplo, ya digo, no quiero dar cifras porque no soy nada experto, no quiero meter la pata, pero por dar un ejemplo, un país como España, que tiene una de las menores ratios de inspectores de Hacienda por cada 1.000 habitantes, pues aquí se defraudan, hay estudios que hablan de 70.000, 8.000 millones de pesetas de euros al año. Y estamos hablando que acaban de aprobar un recorte de 1.000 millones para la dependencia. Desde ese punto de vista se puede decir, y vuelvo a nuestro proyecto, que uno de nuestros objetivos es convertir los argumentos, la información y los argumentos en un arma para la rebelión. Es un lema que hemos utilizado muchas veces, bueno, porque creemos que ha llegado el momento de rebelarse. Es una palabra que tiene muchas connotaciones y que se puede hacer de muchas formas. Nosotros hemos apostado por esta, que es divulgar información, contraargumentar y crear una masa. Se suena muy pretencioso este tipo de palabras, pero creo que es un objetivo, crear una masa de gente concienciada con argumentos para que cada vez que salgamos a la calle, cada vez que escuchemos un programa, escuchemos un tertuliano, un político, sepamos qué nos están diciendo de verdad y cómo podrían ser las cosas de otra forma. Nuestra revista, en cualquier caso, decían, no es una revista económica. Nosotros la definimos desde su nacimiento como una revista de análisis y crítica política, pero bueno, probablemente nunca tanto como ahora la política y la economía han estado tan identificadas. En realidad, según mi opinión, no es que sean inseparables, es que la economía está englobada dentro de la política. Es decir, las decisiones económicas son decisiones políticas y son dictadas por los gobiernos de turno. Decía que definíamos la revista como de análisis y crítica política y también forma parte de nuestra definición, que al principio teníamos dudas de si debíamos entrar en eso como un medio de comunicación, pero al final apostamos por incluirlo claramente. Somos somos una revista de izquierdas y feminista. Ahora bien, y esto es fundamental desde el primer momento, tuvimos claro al hacer la revista que nuestra ideología se debía notar en la elección de los temas y en el enfoque que le diéramos a cada uno de ellos, pero que nunca debería de ir en detrimento del rigor de la revista, precisamente por eso, porque lo que queremos es dar argumentos reales.
es una parte fundamental de ese carácter divulgativo que a veces tenemos. No queremos solo transmitir consigna, que lo hacemos, y de hecho hemos bautizado cada uno de los números, llevamos 7 números, una revista trimestral. Cada número lo hemos bautizado con una frase: ahora nos toca a nosotros, la hora de la rebelión, un futuro por construir, seguimos en la brecha, usemos nuestras armas, esta democracia no nos sirve, y el último, que es el 7, que es el que acabamos de sacar, se llama Recuperemos el poder. Pero, como decía, no queremos solo transmitir consignas, sino armarnos de argumentos y comprender la realidad para cambiarla. La otra pregunta, como periodista, es ¿cómo podemos hacer eso en un medio de comunicación como Número Rojo? ¿Cuáles son los mejores argumentos que tenemos para interesar a la sociedad, para transmitirle a veces conceptos que son complicados, pesados de leer? Bueno, requieren una parte de compromiso del lector. De hecho, nosotros hemos creado, algún día hablando entre nosotros, hemos dicho que hay un nuevo tipo de lector, que es el lector activo, y que creo, esto es una reflexión que no tenía preparada, pero bueno, que creo que por ahí pasa un poco el futuro del periodismo en papel, que es la apuesta por la que nosotros hemos hecho. Hay que ofrecerle al lector algo diferente a lo que le ofrecen los demás, los grandes medios de comunicación. Entre otras cosas, primero porque creo que los grandes medios de comunicación también defienden unos intereses muy concretos. Como decía antes, los matices para mí son solo matices. Ambos grupos de comunicación o ambos grupos de poder en el ámbito de la comunicación están en el mismo sistema. Y creo que el futuro del papel, decía, pasa por ofrecer cosas diferentes al lector, pero requiere del lector ese esfuerzo de preocuparse, de buscar la revista. Nosotros somos, como decía, un medio muy pequeño, hay que pedirla por Internet, hay que pagar con tarjeta, hay que esperar 5 días para que te la enviemos en tu casa, o hay que ir a los puntos de venta que tenemos en diferentes sitios, entre los que está Artemática, y preocuparse y pagar 6 euros, no una revista barata, porque la revista, nos empeñamos en hacerla con un cierto tipo de papel y todo eso, es un poco cara, pero bueno, requiere esa parte ese compromiso del lector, que yo creo que es una parte activa de esta posibilidad del cambio que estamos diciendo. En el momento que se está generando, como nosotros, como Alternativas Económicas, como La Marea, como Diagonal, que lleva ya muchos años, Infolibre, hay muchos medios de comunicación nuevos que requieren de esa parte activa y están respondiendo a los lectores. Creo que es porque la sociedad empieza a estar preparada para emprender esa rebelión que decimos, y veremos. Falta concretar cómo se puede hacer eso, ¿no? Bueno, me he ido, vuelvo a lo que estaba diciendo. Decía, los instrumentos para hacer llegar a la gente la posibilidad de una economía diferente, de una política diferente. Hay 2 o 3 cosas que se nos ocurren, y hablo casi de trucos periodísticos. Uno es mostrando a través de sus consecuencias, como decía antes al principio, la cara real de las decisiones económicas que se adoptan. Es decir, de la macroeconomía que se gestiona en los despachos y que nos considera a todos como daños colaterales inevitables, pues a veces o muchas veces mostrar las consecuencias concretas con nombres y apellidos es muy útil. Y esto no es una ironía. Creo que es útil recurrir a lo que muchos llaman demagogia últimamente, que es una palabra tan utilizada últimamente como filotarra o nazi. Antisistema ya no tanto, porque al fin y al cabo, tal como están las cosas, es muy difícil considerarse prosistema. Pero es verdad que la palabra demagogia se utiliza mucho para despreciar argumentos, simplemente que lo que pretenden es tratar de poner la microeconomía encima de la mesa para cuestionar las decisiones macroeconómicas. Para preguntar, por ejemplo, cómo tiene usted las santas narices de recortar 1.000 millones a la dependencia. He cogido este ejemplo simplemente como hilo conductor, pero habría otros miles. Mientras solo con la exención del IBI a la Iglesia, el Estado deja de ingresar el doble o el triple de esa cantidad. Eso es demagogia, te dirían. Bueno, pero es lo que usted está decidiendo. O sea, esta persona lo está pasando ganutas para llegar al final de mes porque usted ha tomado esta decisión. Es así de claro, y creo que es bueno que lo sepamos.
No sé si se han fijado recientemente en los informativos de la 1, ya nos sacan testimonios. Los testimonios que salen, o sea, la crónica política en la 1 ha quedado reducida a una retahíla de declaraciones institucionales de ministros, de gente del PP y en menor medida, mucha menor medida del PSOE. Y nada más, declaraciones institucionales delante de un micro. Creo que no sale un parado hablando en televisión española desde hace años. Y cuando le pone cara a la realidad es con la noticia positiva, que fijaros si tenéis la paciencia de aguantar un informativo de estos, la tercera o cuarta noticia es siempre una noticia positiva, en plan emprendedores, que es como se llama ahora a los autónomos buscándose la vida, que han tenido, a la gente buscándose la vida que se ha tenido que ser autónomo, se les llama emprendedores, cooperativas, inventores. Este tipo de noticias son a las únicas que Televisión Española le pone caras. Bueno, pues nuestro papel y el de medios como nosotros creo que es ponerle cara a la otra realidad. Y todo esto que yo estoy diciendo, esta visión crítica de la economía que ha estado aquí presente estos días, no es nueva ni mucho menos. Hace decenas de años, si no siglos, que muchas voces advirtieron de las consecuencias del neoliberalismo salvaje, que hablan del reparto de riqueza, de trabajar menos para que trabajemos todos, de regulación estatal, de progresividad fiscal, de los peligros de una especulación que solo genera dinero pero no riqueza, que no produce, de las energías renovables como no solo una apuesta vital para la humanidad, sino también como nicho de mano de obra. En fin, son conceptos que, como digo, se habrán utilizado aquí estos días mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer. Pues a esa gente, a todo ese pensamiento crítico, otra de nuestras opciones es brindarle las páginas de números rojos. Muchos de ellos probablemente no tienen ningún premio. Esto no lo puedo sostener, pero lo he leído. Creo que la mayoría de los premios, incluso los premios Nobel, hay un porcentaje, 80 o 90%, que son para los defensores del pensamiento neoliberal reinante, pero parece ser que los que tenían razón eran los otros. Entonces, es el momento de que empiecen a exponer sus ideas a través de revistas como las nuestras y lleguen a la población. Sería pretencioso decir que así, con estas ideas, nació Números Rojos. Ahora hablo un poco más de nosotros, perdonadme protagonismo. Ha ido creándose poco a poco desde el primer número. Nació hace 2 años en el marco un poco de la indignación y de los movimientos del 15M. Nosotros no teníamos nada que ver, no estamos directamente relacionados, pero es cierto que participábamos de ese clima de indignación que en nuestro caso al principio se traducía en que llegábamos al trabajo. Varios de nosotros trabajamos en otro sitio que nada tiene que ver con Números Rojos. Y bueno, nos tirábamos un cuarto de hora diciendo, ¿te has enterado de lo que ha ocurrido? Esto es increíble, no sé qué. Hasta que alguien dijo, ¿por qué no dejamos de quejarnos y hacemos una revista? Me imagino que ideas parecidas habremos tenido muchas veces, pero esta no sé por qué, pero fraguó. Se dieron ciertas circunstancias que ayudaron, que entre los 7 que empezamos, 3 eran maquetadores, 4 periodistas, y que éramos amigos y que teníamos ganas de hacer algo. Con lo cual se puede decir que este proyecto tiene en su nacimiento mucho de compromiso político, algo de activismo, algo de aventura por emprender una cosa de este tipo y un punto también de realización personal. Esto es una reflexión muy personal en la medida bueno, pues que ocurren cosas y nosotros tenemos la sensación de que podemos intervenir escribiendo de ellas. Y eso, aunque lleguemos de momento a un número limitado de gente, pues nos hace sentirnos a gusto. Como decía, para que esto saliera adelante, se dieron ciertos requisitos entre el grupo fundador que se complementaban muy bien, sin haberlo buscado. Por un lado, como digo, todos coincidíamos en la ideología de izquierdas, pero nada más. Entre nosotros hay votantes de Izquierda Unida, hay escépticos, había indignados del 15M que estaban acampados, hay desencantados del PSOE, hay quienes hacen del feminismo su lucha principal, pero eso, lejos de ser un problema, nos ha enriquecido, porque apostando por lo que nos une, que es mucho, hemos sabido recoger todas las sensibilidades en las que todos nos sintiéramos representados, que sin querer ser demasiado ambicioso quizás podría servir, no de ejemplo, pero sí como una guía a la izquierda actual. Hay un número, el anterior creo que era el 6, donde
La portada principal era Lo que nos une nos hace fuerte, y que hablaba del jardín de la izquierda, de esa facilidad que ha tenido siempre para crear grupúsculos, para enfrentarse entre sí, para destacar las diferencias. Y hay algunas reflexiones dentro de ese artículo de quienes dicen que si todas las izquierdas se pusieran de acuerdo en 10 puntos muy concretos, dígase república, dígase salario mínimo de 1.000 euros, que todo se podría conseguir. Es una reflexión que dejo ahí. Por otro lado, decía, entre nosotros había maquetadores y periodistas, lo cual nos ayudaba a cubrir gran parte de lo que es una revista. No había, y eso lo hemos descubierto luego, que era necesario distribuidores, contables, vendedores, pero bueno, nos hemos ido reciclando para hacerlo posible. Luego, varios de nosotros trabajamos veníamos de revistas de estilo de vida, que nada tienen que ver con números rojos, pero esto lo quiero recalcar porque una de las cosas que tiene mucho éxito en la revista es el diseño, porque es bastante innovador. Y en cierto modo se debe a eso. Las revistas de estilo de vida, bueno, son estas que son de moda, de coches, de cosas de ese tipo. Son muy visuales, apuestan mucho por una imagen fresca y no sé qué. Entonces, nuestra experiencia en eso nos ha llevado a darle a la revista un toque más fresco que no se veía en revistas de política hasta ahora, y creo que la hacen un poco especial. Y luego, además, también había entre nosotros gente con experiencia en información política y económica, y gente muy nueva que nunca había tocado esos campos, lo cual también nos ha servido para aprovechar la experiencia de unos con la frescura de otros, porque a veces los periodistas damos por hecho que ciertos nombres, ciertos testimonios, ciertas firmas son importantes porque sí, hasta que llega un joven con una lectura más fresca y te hace ver que, bueno, lo sería hace 20 años, pero que ahora hay que apostar por otras cosas. Y, de hecho, otro de las cosas que hemos intentado es que dar cabida a firmas diferentes en la revista. Hay muchas, o sea, siempre llevamos 4 o 5 tribunas de opinión y bueno, en ella ha habido desde gente salida de los movimientos sociales, economistas muy diferentes al discurso oficial, que son nombres que no salen en la televisión y que de repente tienen un currículum y un discurso súper valioso, creo. Y ya voy acabando. Lo otro que teníamos en común, quiero decir que a pesar de la variedad de perfiles, tuvimos claro desde el principio que queríamos apostar por el papel, que cada número de nuestra revista tenía vocación de permanencia, de lectura pausada, de reflexión, incluso de ser compartida, pasársela de entre amigos, y que la mejor manera de conseguir eso era una revista en papel, de calidad, bien hecha, y que sorprendiera a quienes, ante la definición de una revista de análisis y crítica política de izquierda, esperaran un fanzine o unas octavillas. Queríamos apostar por algo así, por una presencia contundente, ¿no? Eso sí, aunque algunos decían al principio que por qué no lo hacíamos mensual, por suerte reinó la cordura, salimos cada 3 meses y llegamos con la lengua fuera. Y en esas estamos. 2 años y 7 números después, estamos luchando por mantener vivo este proyecto con la misma ilusión que al principio y con tan poco dinero como entonces, es decir, con ninguno, porque esto es importante decirlo. Nadie de los que hacemos números rojos, y no lo digo como un mérito, sino porque es bueno saberlo, ni los fundadores ni las decenas de personas que se acercan a colaborar con nosotros, a veces voluntariamente, a veces porque están dudando y antes de que se echen para atrás los atrapamos. Nosotros ninguno cobramos un euro. Ya digo, no es un voto de pobreza. Nos encantaría que en lugar de vender 1.000 ejemplares vendiéramos 10.000 y probablemente podríamos cobrar algo. Pero hicimos una apuesta por la independencia renunciando a la publicidad. Nada impide que mañana cambiemos de opinión cuando veamos que esto ya es muy complicado, pero apostamos por por financiarnos solo con la venta de ejemplares. Es decir, esto funciona si hay lectores, con lo cual entenderéis que aproveche para decir que la revista está aquí en Cádiz en Artemática, que ahí se puede comprar y que cualquiera que entre en la web revistanumerosrojos.com la puede encargar y se la enviamos a casa, encantado. Y tras estos segundos de publicidad, siento la palabrería, os voy a poner espero no haberos aburrido, voy a poner un vídeo de solo 2 minutos que cuenta de una forma un poco más amena de lo que yo lo he hecho nuestra historia. Os lo pongo rápidamente.
periodista de izquierdas y Mbappé con la que está cayendo. ¿Pero a quién se le pudo ocurrir esto? Pues, ¿de verdad quieres saberlo? Hace un año 4 periodistas y 3 diseñadores se juntaron en un bar, donde se gestan las mejores ideas, y comenzaron a hablar de los temas que les inquietaban, que eran muchos. La cosa estaba calentita. Y así, entre reuniones eternas, debates internos, arduas decisiones y muchas cervezas, sacaron el primer número de Números Rojos. Hay algo que no entiendo. No hay publicidad. ¿De dónde sacan el dinero? El dinero, buena pregunta. Tuvieron varias ideas. Pero estaba sin fondos y en pleno rescate. ¿Y por qué no? Pero si todavía no existía Eurovegas. Hasta que dieron con la idea. Una web en la que las personas interesadas en el proyecto pudieran hacer una pequeña aportación, como un mecenazgo. Así reunirían el dinero y Números Rojos sería parte de todos. Pero no lo hicieron solos. No. A esta locura colectiva se sumó mucha gente. Pero sobre todo, sale adelante gracias a los lectores. Vamos, que sin ellos no son nada. Y gracias a todo esto, un año después, continúan en la calle. Bueno, esto lo hicimos al cumplir un año, ahora ya llevamos 2, pero ya no lo hemos celebrado tanto, porque estamos más cansados. Y eso es todo, muchas gracias. Va a presentar ahora Mariana Binsky, de Alternativa Económica. Ahí. Pues yo voy a hacer al revés. Voy a comenzar con el video. También tenemos un video, no sé si Miquel. Es un videíto que hicimos apenas comenzamos. Nos hicieron el favor un amigo y nos lo hizo. En un viaje a Francia, pues había un kiosco a descubrir, ¿no? Y me quedé muy sorprendido porque vi que habían hecho un gran esfuerzo para explicar cómo funciona la economía. Como esto es un trabajo que los periodistas que hacemos información económica es lo que más nos rompemos la cabeza, pues me pareció fantástico la manera que lo hacían, cómo lo explicaban, cómo combinaban el rigor con la divulgación. Para mí era un modelo fantástico de combinación de rigor y divulgación. Realmente me gustó el enfoque tan social que tenían las cosas. Un gran esfuerzo por hacer muchos gráficos muy bien explicados, es decir, que era una infografía muy cuidada. 30 años después les ha ido muy bien, tienen más de 50 trabajadores en cooperativa, no tienen deuda, tienen unos niveles salariales equiparables a lo que es la profesión y han hecho un trabajo de divulgación extraordinario pensando siempre en el ciudadano y pasando el filtro de la complejidad de la economía por los intereses del ciudadano con total independencia. Es un modelo
precioso que nos gustaría e intentaremos trasladar también nosotros aquí. La economía ha entrado en las casas de los ciudadanos y un país cuando está en crisis la entrada es muchísimo más intensa. Entonces nuestro objetivo es explicar la economía con rigor, con independencia. Otro de los problemas grandes que hay que la información económica está suministrada, muchos de los agentes que suministran al mismo tiempo son poderes fácticos de la sociedad. Pueden ser los bancos, no son los gobiernos, las grandes empresas, son los que suministran. Nuestra perspectiva es la contraria, intentar ayudar a la gente a entender qué relación tiene la economía con su vida. En un momento en el que todo gira alrededor de esto, prima de riesgo, preferentes, rescate bancario y las consecuencias que esto tiene. Nosotros no vamos a enseñar a la gente a invertir, sino cómo todo esto tiene una traducción con su vida cotidiana, con la sanidad, con el estado de bienestar. Nosotros no somos economistas, somos periodistas. Los periodistas, su gran especialización es triturar las cosas, desmenuzarlas y explicarlas. Es nuestra tarea, es esta. Yo creo que un factor diferencial y que tiene que ver con el ampliar el abanico de actores es ir a buscar fuentes que no sean las de siempre, sino fuentes muy preparadas que normalmente no están en los debates importantes, en las publicaciones importantes. Nuestros principales valores, los principales que definen nuestra editorial son, uno, el europeísmo, dos, la perspectiva social, la inquietud social, la preocupación por los temas sociales, y tres, la preocupación por el medio ambiente, abordado con el máximo rigor, preocupados porque realmente tengan un desarrollo con profundidad cada uno de los tres, y esos son campos infinitos al mismo tiempo. Nosotros tenemos una particularidad, que es que somos una cooperativa, que el capital somos nosotros mismos y el control periodístico y empresarial está en manos de los periodistas que vamos a hacer esta revista. Una cooperativa es un periódico que quiere decir muchas cosas. Quiere decir no tan solo que hay una organización salarial mucho más ordenada y ajustada, con menos disparidad, sino también que en la formación del producto, que hay un director, todo el proceso de generación de información es mucho más participativo. El director hace director, pero es un director coordinador, ¿no? Y mucha participación de los periodistas. Entonces, todas esas cosas, pues siempre decía, cuando sea mayor me gustaría hacer una cosa así. Nosotros tendremos como 4 grandes áreas de la revista, para una parte primera de actualidad, donde los temas que estén más calientes del momento. Un segundo bloque sería lo que llamamos un dossier, y sería como una visión, una perspectiva de la estructura social del país y realmente con ese acento de ver cómo están creciendo las desigualdades y ver a qué modelo de sociedad vamos. Una tercera parte sería más dedicada a las personas que quieren conocer con más profundidad los aspectos económicos, ¿no? Conceptos económicos, las partes que se llamarían comprender o descifrar. Y la cuarta parte de la revista es una parte, digamos, como la que nos conecta con este mundo que antes comentaba Pérez, ¿no? Que es el mundo este nuevo que está surgiendo, plataformas por la hipotecaria, por los desahucios, todas las nuevas iniciativas que están saliendo de economía social, los nuevos movimientos sociales organizados que están creciendo. Para nosotros, el segmento de la educación, del mundo de la educación, va a ser unos segmentos importantes. Yo conozco más de un catedrático que está suscrito a la revista francesa en España y me ha hablado de lo útil que le es a él, que es un catedrático de economía, pero que, claro, sabe de lo suyo, pero no sabe de qué pasa al día de la crisis del euro o de lo que pasa con la crisis. Es decir, de visión global, hecha por expertos, hecha por periodistas que se han especializado y por académicos. Los suscriptores para nosotros no solamente un consumidor, sino alguien que nos ayuda a hacer información independiente. Y vamos a crear una asociación, que eso es muy francés también, en Francia muchas revistas de este estilo lo tienen y que queremos hacerlo también en España. Es una asociación de amigos en el que son suscriptores que ya no solo se limitan a suscribirse, sino que quieren formar parte del proyecto. A nosotros nos gusta mucho el modelo del Economist en ese sentido, dejando al margen su línea editorial, porque
porque era una revista hecha en Inglaterra y que vieron que tenían el inglés como patrimonio mucho más amplio que les permitía salir de Inglaterra. Nosotros tenemos el castellano y con una revista global de calidad, el Economist nos marca un camino que nosotros, con toda la modestia, esperamos replicar. El hecho de que el proyecto esté dirigido por Andreu es un gran privilegio y nos da una oportunidad muy buena en este contexto que parece que es el ideal para que nazca un producto como este, en medio de la crisis, con Andreu de director y con una demanda creciente de ciudadanos que quieren saber qué pasa y que cada vez es más difícil saber qué pasa. Nosotros queremos que la gente entienda la economía de lo que está ocurriendo. Eso es lo que más queremos. Es decir, lo que queremos es que todo eso que parece tan complicado es complicado porque no se explica bien, no se explica con el esfuerzo que requiere de explicarlo bien. Bueno, este es un videito que hicieron, bueno, Andreu Missé y Pere Rossinyol, que son dos compañeros de la revista. No sé si la conocen, si la han podido ojear, y no sé si quieren ojearla para ver un poco cómo es. Estaban justo ellos dos en la redacción el día que se hizo y entonces estuvieron ellos dos. Más o menos lo explican muy bien y entonces por eso yo lo quise pasar el video, ¿no? Como decía Andreu, lo que queremos es divulgar, ¿no? Somos periodistas, sabemos... Andreu sabe un montón de economía, pero muchos de los periodistas y las periodistas que escribimos en los medios de comunicación sabemos un poco de mucho y nada de nada. Entonces nuestra gran tarea es leer, escuchar, tratar de entender y tratar de explicarlo de la mejor manera posible, ¿no? Yo empecé con ellos haciendo unas prácticas de periodismo hace mucho tiempo en la sección de economía del País. No se entendía nada. O sea, es que no... es decir, a veces las páginas de economía parece que estén hechas para, no sé, o para expertas, para gente para inversores y gente así, ¿no? Y nosotras decíamos, pero no, lo que queremos es explicarlo, ¿no? Y una de las cosas que durante estos 5 números que llevamos en la calle estamos queriendo hacer y ponemos mucho énfasis en que se entiendan los textos, en explicar por qué y qué es lo que pasa. Entonces, hay gente que escribe y nosotros que les replicamos y les decimos, no se entiende, a ver, ¿esto qué quiere decir? Hasta que podemos desmenuzarlo un poco y hacerlo más fácil, ¿no? ¿Por qué no se entiende? En las páginas de economía de los periódicos, ¿por qué no se entiende? Pues muchas veces por desidia, por hacerlo rápido, porque es más fácil, y otras veces porque no se quiere explicar, porque no quieren que se entienda. Yo cuando explico qué es alternativas económicas, digo que es alternativas por 3 cosas. Es alternativas económicas porque tenemos la libertad, nosotros tampoco tenemos publicidad. No es que no querramos tenerla, o sea, bueno, tenemos algunas publicidades y aceptamos publicidad, pero pueden ser unos ingresos de hasta el 10% de los ingresos que tengamos en la revista. ¿Por qué? Porque lo que está pasando con los medios en general es que dependen mucho
de la publicidad. Es decir, si el Corte Inglés te quita la publicidad, y el Corte Inglés, la Caixa, etcétera, pues te quita la publicidad y te quita todo. Entonces dependés de eso. Si eso no te paga, pues entonces ellos llaman por teléfono y dicen, esto quiero que... Si las redacciones se terminan convirtiendo en portavoces de las empresas. Él decía eso, Televisión Española son portavoces de... Televisión Española son portavoces de instituciones, ¿no? Pues los periódicos son portavoces de quien pone el dinero, que es la publicidad. Ahora menos. En alternativas económicas tenemos la libertad de escribir lo que queramos. No nos dicen lo que tenemos que escribir. Nos han querido comprar, pero ahí donde nos quieren comprar es donde vamos a explicar por qué, ¿no? Y creemos que así se puede entender, porque es que si no, no se entiende nada, ¿no? Entonces es una alternativa por esto, porque podemos contar cosas que no se pueden contar en los medios comprados. Es una alternativa porque también yo provengo específicamente de la economía social, del cooperativismo. Y todo ese mundo es un mundo muy desconocido. La banca ética que estuvo acá, Fiare, y nos interesa mucho explicar que existen otras posibilidades. Y este otro mundo, y el mundo de las cooperativas y el mundo de la economía crítica, explicar que existen otras visiones también. Nos interesa el debate, por supuesto, nos interesa el debate, y también nos interesa, por un lado, eso nos permite una alternativa de divulgación distinta. Nosotros hacemos un esfuerzo increíble por ser un medio que está muy presente. Lo vendemos, te lo decía a ti ayer, vendemos alternativas económicas en los kioscos. Cada vez que vendemos en los kioscos perdemos dinero. No solo no ganamos, sino que perdemos. Pero creemos que hay que estar en los kioscos, porque queremos llegar a mucha gente. No queremos quedarnos en un círculo donde nos conocemos y ya sabemos quiénes somos. Queremos llegar un poco más allá, a gente que de otra manera igual no se enteraría, ¿no? Cuando yo trabajaba para las cooperativas, antes cuando trabajaba para la divulgación del cooperativismo, era terrible tratar de que los medios de comunicación, recién ahora con la crisis están empezando a hablar de las cooperativas y la economía social como algo, pero es que te decían, no, eso no es nada, ¿qué es cooperativismo? Esto es puro. No, pues resulta que es una alternativa real, ¿no? Y nosotros queremos contar eso. Por otro lado, es una alternativa también, como decía, no sé si salarios de 700 euros. Y también es una alternativa para la gente que trabaja en alternativas económicas, ¿no? Para nosotros también es una salida laboral. Y una salida laboral muy distinta. Yo estoy encantada. Había trabajado antes en medios grandes. Pensaba, es una cosa verticalista, donde nunca se sabe de quién es este medio, a qué responde, hay que cumplir, hay que obedecer.
en alternativas económicas se discuten las cosas. Sabemos todo lo que pasa, somos partícipes. Philippe Fremont es el director, o fue el director hasta antes de jubilarse, de Alternatives Economics, que es esta revista de la cual tomamos un poco el modelo y que además es socia. Y él decía, nos contaba, decía, cada año, antes de la Asamblea General de la cooperativa, que son 50 personas trabajando ahí, tiemblo, porque me pueden echar, me pueden sacar del puesto de dirección. Esto funciona al revés de las empresas tradicionales. En las empresas tradicionales, en las empresas en los medios de comunicación tradicionales, las personas que están en puestos directivos deciden y ponen en listas de ERES, este se queda, este se va, este se queda y este se va. En nuestra cooperativa, si queremos, decimos, el director no va a ser más nuestro director. Fuera. Fuera no, fuera dentro de la cooperativa. Es muy difícil que una cooperativa saque a alguien. Sí, te tienen que sacar todos tus compañeros. Pero quiero decir, nosotros, es decir, la gente que trabaja en alternativas económicas elige. Y eso es muy importante en una redacción. Y eso permite que la información sea mucho más rica. Y eso permite que las discusiones sean más ricas y nos ha permitido, yo creo que nos ha permitido sacar un producto muchísimo mejor. Entonces, bueno, voy a tirar un poco de los apuntes que me hice. Ya un poco lo decía, lo que pasa es que lo que tengo también un poco lo decía Andreu ahí y Pere Rossinyol, que también estaba en el vídeo, que queremos hablar de cosas de las que, sí, explicar cosas como, por ejemplo, el primer número, no sé si está por ahí, hablamos de las preferentes, cuando nadie hablaba de las preferentes, ¿no? Hay algo especial con el tema de los bancos, porque los bancos pues son muy responsables de lo que está pasando ahora, ¿no? En estos momentos, pero también con esta falta de democracia que se manifiesta a través del mundo empresarial, ¿no? Y esto lo queremos hacer con muchísimo rigor, y lo tenemos que hacer con muchísimo rigor, porque lo que queremos es que la gente pueda confiar. Al no tener publicidad dependemos también de las suscripciones, de la gente que se quiere suscribir. Y para eso tenemos que darles algo. Tenemos que decir, tiene que ser una revista útil. Intentamos que sea una revista útil, dando información bien explicada, información que no van a es difícil que puedan tener en otro lado y porque no son medios independientes. Y eso, pues tampoco no dependemos de subvenciones, no tenemos créditos, hemos puesto nuestros paros ahí. También contamos con un grupo de gente. Nosotros empezamos siendo 6, en realidad al inicio 5 personas, y no teníamos dinero suficiente para sacar. Esto también es una revista cara que genera pérdidas, o sea, vamos perdiendo cada mes, pero esperamos poder tener la suficiente cantidad de suscriptores y suscriptoras para que Alternativas Económicas pueda continuar, ¿no? Pero hemos puesto nuestros paros y además nos han ayudado socios y socias colaboradores. Estas personas han puesto cada una 4.000 euros inicialmente, y entonces hacemos las asambleas y nos dan su opinión sobre cómo está saliendo la revista. Los socios colaboradores, las socias colaboradoras de la revista
han permitido que la revista pueda salir y que la revista pueda continuar, que la revista no dependa de subvenciones ni de publicidad y que pueda ser independiente y que continúe, que vaya ganando fuerza, ¿no? Y además ha permitido pues, difundir la misma cooperativa, ¿no? Entre las personas socias también hay que decir que ganamos muy poco. La persona que menos gana es el director, porque es el que se estaba jubilando, es el que menos lo necesita. Y entonces acá hay una cosa de que el que más lo necesita y el que menos, ¿no? Y en total, entonces, como decía, entre las personas colaboradoras también hay periodistas. Somos 41. El 30%, entre esos 41, el 70% de los votos dentro de la Asamblea las tenemos las personas trabajadoras y el 30% las personas que han invertido no solo un dinero de a poco en cómodas cuotas, sino también que colaboran, escriben y colaboran y ayudan a difundir y ayudan a que esto pueda ser realmente una alternativa. Quería aclarar una cosa en el tema, cuando Andreu habla de europeísmo, en realidad él está hablando de unión, no de la Europa que se está construyendo, ¿no? Sino de la unión. No de Europa tal como se está haciendo ahora, ¿no? Y bueno, muchas gracias por escuchar. Esto es no sé si tienen preguntas, esto es la experiencia nuestra que intentamos que siga adelante. También gracias Artemática por ayudarnos a dar difusión y a tener también la revista en la tienda, no es un kiosco, en la tienda. Y pues nada, eso, muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con el procedimiento habitual, si os parece. Hacemos un bloque de 3, 4 preguntas, como vaya cuadrando para iniciar el debate y luego vamos continuando. Así que quien quiera preguntar o comentar algo, por favor que levante la mano y le acerco el micro. Buenos días y muy bien, me parece que las dos iniciativas son muy buenas, cada una en su formulación o en su idea. Y lo único que os sugiero es que a ver si podéis plantearse el editarla de forma digital. Porque yo, vamos, no lo digo aunque es el medio ideal para que llegue a mucha más gente, pero sobre todo porque yo soy un discapacitado visual y utilizo un mecanismo de ampliación y de audición, y es la única manera que tengo de acceder a cualquier tipo de idea o de pensamiento, y los foros estos, claro. Entonces, si no os cuesta mucho dinero o no va a suponer una inversión muy grande pensarlo, o sea, a ver si hay posibilidad. De todas maneras, yo lo que hago ahora es escanear todo lo que me cae en mis manos. Pero claro, tengo un trabajo tremendo porque para poder leer algo primero lo tengo que escanear, después meterlo en el ordenador y después ya utilizar el ampliador o el lector. Y entonces es complicado para mí siempre acceder a cualquier tipo de cosa o de idea o de... Así que nada más. Y enhorabuena por la iniciativa a ambos. Gracias. Vale.
escuchando vuestra experiencia personal de cómo ha funcionado la génesis de ambas revistas, yo os quería preguntar, ¿creéis que se puede explicar la economía de otra manera con los sistemas habituales de una empresa normal? Sí, os lo habéis planteado un poco. Mi pregunta es, ¿se puede intentar hacer las cosas de otra manera sin cambiar las estructuras de cómo habitualmente funcionan las cosas? Vosotros habéis avanzado un poco en el tema vuestro de la publicidad y los grandes medios, pero en general, ¿pensáis que se puede difundir o hacer las cosas de forma alternativa sin que la alternativa también sea cambiar la forma de cómo se plantean? Lo digo no solamente como para las empresas vuestras o otras cooperativas que están difundiendo la economía crítica, sino en general. Es decir, ¿se puede plantear la economía de otra manera con la estructura actual? ¿Se puede la distribución energética sin cambiar las empresas energéticas cómo funciona? No sé si soy claro con la idea. Bueno, mi pregunta es para los dos ponentes y me gustaría saber si tienen algún artículo en particular que les haya gustado de los que habéis publicado. Y que, vamos, si pueden comentar un poquito sobre ese artículo. ¿Podéis responder a la pregunta? ¿Empiezas tú o no sé cómo quieras? Pues a la primera nuestra revista está en digital. Nuestra revista está en digital. Lo único es que nuestro sistema es un poco distinto de los sistemas habituales y la mayor parte de los artículos hay que suscribirse. ¿Por qué? Porque es que si no trabajamos en otra cosa. Nos lleva día y noche hacer esta revista. Día y noche. Somos pocas personas y tenemos que trabajar mucho. No tenemos tiempo para trabajar en otra cosa. No podemos. Esta revista es mensual. Y de periodistas de base somos 4. Y hacemos todo esto. Y lamentablemente tenemos que cobrar por trabajar. Entonces esa es pero sí que está todo en digital. Lo tenemos todo digitalizado. La segunda pregunta, yo no sé, yo veo difícil la publicidad. Sí que la publicidad muchas veces manda, ¿no? Y el dinero muchas veces está ahí porque quiere mandar. Es que, digo primero una cosa. Nosotros la vendemos también en PDF, que no sé si eso vale, yo creo que sí. Vende. Vale. O sea, sí, claro. La web nos ocurre lo mismo. No le podemos hacer mucho caso porque somos incapaces de llegar a tanto, pero la vendemos en papel y en PDF se puede pedir por 2 euros, creo que vale. Y luego los números anteriores, ahora está el 7, pues hasta el 5 ya están colgados gratis en la web. Lo que decía del sistema empresarial, o sea, si la pregunta era por medios de comunicación, yo creo que es imposible. O sea, los medios de comunicación yo creo que trasladan a su funcionamiento una ideología, puede sonar un poco extraño, pero vamos, trasladan a su funcionamiento una ideología capitalista total con los mismos valores. Yo creo que es muy difícil que los medios de comunicación actuales, tal como están concebidos, tradicionales, hagan una función crítica de la alternativa más allá de lo que decía antes, de los matices. Pero no entendía si la pregunta iba también a si otro tipo de empresas actuales pueden hacer otro tipo de economía, no solo lo de los medios de comunicación. Y me surge la misma duda. Yo sé que tiene mucho mérito y que a lo mejor no se lleva, pero yo soy muy crítico con los empresarios españoles. No sé si son por las malas experiencias que he tenido. Bueno, españoles, no sé si de todo el mundo, pero no he trabajado en otros sitios.
Yo soy muy crítico, creo que es una generalización probablemente injusta, pero creo que defienden más, priorizan más su beneficio personal que la producción, la producción ética, que el beneficio de sus trabajadores. O sea, nadie se puede creer, por ejemplo, que una solución a la crisis actual sea, como se propone, rebajar el salario mínimo de 640 euros que está a 400. ¿Alguien se puede creer que esa reivindicación de los empresarios obedece a algo más que su beneficio personal? Bueno, no me quiero enrollar mucho, pero creo que con esa estructura es muy difícil que este tipo de empresas hagan otro tipo de producción, de economía y de explotación. Yo quería agregar una cosa, que es que están surgiendo, por suerte, varias alternativas. Pero que lo más interesante, me parece, de estas publicaciones que están surgiendo de gente que proviene de medios y gente cansada de ser explotada, periodistas cansados y cansadas de que les exploten, surgen estas nuevas iniciativas. Y lo que es interesante, ayer lo comentábamos un poco, son las sinergias que están existiendo entre nosotras, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en temas de distribución, acá hay muchas mafias dentro de esto. Y entonces es muy importante la información, porque sin información, entonces la gente mejor que no se entere, ¿no? Entonces, cuando empezás a ver quiénes manejan los medios y quiénes manejan incluso las distribuidoras y esto, detrás hay grandes empresas que tienen también otros intereses, ¿no? El tema de la distribución de las revistas es brutal. Las distribuidoras distribuyen como quieren, cuando quieren y pagan lo que quieren. Es muy complicado distribuir la revista, que las revistas puedan estar en muchos lugares. Y hay gente que sencillamente es que en su kiosco no va a estar, punto, ¿no? O sea, esas cosas pasan. Ocurren, sí. Entonces, entre varias revistas estamos intentando montar una distribuidora alternativa que permita distribuir la revista con mayores márgenes y que además no nos mientan, porque nos dicen, pues se ha vendido el 25% de las revistas que has traído, pero luego no están los devueltos, no me las devuelven todas. Y entonces, ¿yo cómo lo puedo saber, no? Es una estafa, es directamente una estafa. Además, la devolución cuesta dinero. Cuesta dinero, encima tenemos que pagar para que nos devuelvan, ¿no? Entonces, es como, esto puede matar una publicación. Puede matar la publicación. Y entonces estas sinergias, yo creo que tal vez, igual quiero ser un poco, tener un poco de esperanzas, pero quiero creer que las sinergias entre la gente cansada, si se hacen en forma cooperativa, en intercooperación, pueden salir adelante. ¿Decía la chica algún artículo en concreto? Bueno, se me han ocurrido varios, no son, el que se me viene a la cabeza no es de economía y bueno, lo hice yo, no por protagonismo, sino porque es del que me acuerdo. Pues nada, uno reciente explicando, no sé si era el número 3 o 4, explicando la ley de educación, los cambios en educación, que como digo no es un tema económico, pero a mí me gustaba porque después de hablar con mucha gente, resulta que hasta eso, bueno, hasta no, eso en concreto y con mucho interés, se está haciendo en una dirección muy concreta. Todos los recortes en educación, pero no solo los recortes, sino la nueva ley de educación con las reválidas, con la segregación de los alumnos a los 14 años, los que no valen para formación profesional, sin ningún apoyo, lo del ministro Verde, si no sacas un 6,5 igual es que no debes seguir estudiando. O sea, todo eso tiene otro objetivo, no, el mismo objetivo que toda la reforma. Están creando
a mí me da mucho miedo decirlo y soy muy pesado en eso, pero es que están creando el tipo de sociedad que quieren. Entonces ahí hablábamos con gente, desde profesores que están todos los días peleando con alumnos para sacarlos adelante, con 30 alumnos, haciendo horas con cosas que ellos no, de materias que ellos no controlan porque les han recortado el profesorado, mientras en Madrid, por ejemplo, resulta que la Esperanza Aguirre, o sea, los uniformes que tú pagas en un colegio privado, hasta 900 euros, te lo puedes desgravar. O sea, son una serie de medidas que no son casuales. Creo que están, bueno, perdón que me enrolle, estaba diciendo que hablamos con profesores, con ideólogos, con filósofos, y me gustó el resultado porque de repente nos hicieron ver que, porque muchas veces nosotros aprendemos haciendo el reportaje, no tenemos una idea clara hasta que nos ponemos a preguntar, nos hicieron ver que no es casual, que todo forma parte de una contrarreforma, o como decíamos en otro reportaje de la derecha sin complejos, de una contrarrevolución que está emprendiendo la derecha para desmantelar lo que hemos construido después de tantos años. Y bueno, eso destacaría yo. ¿Está? ¿Está? Es que quería leer un párrafo que me gustó especialmente, ¿no? Bueno, a mí los artículos creo que tenemos unas perlitas de un señor que se llama Enric González. Enric González. Enric González hace una columna nuestra que se llama Diccionario Irreverente de Economía. Y entonces, obviamente que no está hecho para personas expertas, está hecho para personas que... Y entonces Enrique explica la economía de una forma muy irreverente, ¿no? Acá cuando explica términos, ¿no? El precio, ¿qué es el precio? Pues, se pensaba que el valor estaba relacionado con el trabajo. Ay, amigos, ojalá fuera así. Los precios solo bajan cuando se combinan alta tecnología y semiesclavitud. Enric cuenta qué es la prima de riesgo, algo que mucha gente que no entiende. O sea, yo entiendo que igual la gente que estudia economía sabe lo que es la prima de riesgo, pero hay mucha gente en la calle que no entiende lo que es la prima de riesgo. Pues él lo explica. Hoy vamos a hablar de confianza. La confianza es una hipótesis, una suposición sobre la conducta ajena en la que hay que tener en cuenta los antecedentes y la probabilidad que ocurran imprevistos. Imaginemos que Amancio Ortega le pide 20 euros para un taxi. ¿Qué cálculo hace usted? El dueño de Inditex tiene bastante dinero, unos 40.000 millones más o menos. No se le conocen problemas de impago. Además, parece un tipo serio. En principio no debería haber problema para recuperar los 20 euros. Por otra parte, sin embargo, usted nunca le ha prestado pasta a Amancio Ortega. ¿Y si tiene por costumbre no pagar deudas inferiores a 50 euros? Como no hay experiencias previas, por si acaso, usted le pide como garantía el reloj de oro. Ortega le hace entrega del reloj, que podrá quedarse si mañana mismo no le son devueltos los 20 euros. Yo creo que puede usted fiarse. Suelta el billete tranquilamente. Bueno, y así él va explicando lo que es la prima de riesgo. Me parece una manera muy coloquial. Él cuenta una historia, pero al final explica lo que es la prima de riesgo, ¿no? Básicamente, en términos generales, sin tecnicismos, ¿no? Pero eso a mí me gusta mucho. Y después, las columnas de él me las leo, empiezo por atrás la revista. Y después, bueno, es que a mí me gustan muchos, pero los artículos de Andreu Misé tienen mucha información. Andreu Misé trabajó muchos años el tema de la banca, de las cajas, en el diario El País. Y se ha guardado mucha información, se ha ido guardando, que no podía publicar. Y ahora tiene, y la puede publicar. Y entonces eso, no sé, a mí me encanta porque aparecen unas informaciones que un banquero igual 329 maestros, ¿no? Porque además tratamos de volverlo a la vida cotidiana, para lo que cobra un banquero. Pero después
Bueno, hay muchos datos, da muchísimos datos, ¿no? En lo que han ganado los bancos hay un gráfico, ¿no? Nos gustan mucho los gráficos también. Entonces, los gráficos son interesantes. El insoportable coste de los excesos bancarios. Y entonces te explica en este gráfico lo que ha ganado la banca en las épocas buenas, y el gráfico va para arriba. Todo esto es lo que ha ganado. Pues esto es lo que le hemos dado a la banca desde las arcas públicas, ¿no? Entonces el gráfico, sí, es que impresiona, ¿no? Y no sé, eso. Yo sí quiero participar un poquito. Para hablar un poquito de las dos preguntas sobre los modelos que hay, si hay que cambiar el modelo obligatoriamente para poder hacer este tipo de cosas. Y aunando sobre el artículo que más nos gusta, si alguien quiere leer este artículo, si quiere ver ese gráfico, si quiere leer lo que tenía guardado durante mucho tiempo que no le dejaban publicar, con los modelos actuales como está, que digamos que es muy pasivo para tanto el consumidor como el trabajador, como todo, yo creo que es imposible ahora mismo como estamos. Entonces, el modelo, como participan ellos, es un modelo activo por parte de todo, desde el consumidor, que demanda esto, que lo quiere, que lo busca y se ha dispuesto a hacer una agua activa. Es decir, mucha gente te tiene que suscribir, tienes que ir a un punto de venta. Somos un punto de venta, no somos kioscos. Mucha gente cuando entra se queda sorprendido como diciendo, me he equivocado, aquí no es. Desde esa parte activa del que quiere leerlo, la parte activa de los trabajadores, que ya no quieren ser pasivos, que de alguien que le dice lo que tiene que escribir, cómo tiene que escribir, sino que ellos quieren formar también parte, tiene que ser activa, como la gente que pone el dinero, también quiere ser activo. Entonces ese cambio de lo pasivo al activo es lo que es fundamental para que se puedan leer estos artículos. O sea, porque los mecanismos establecidos son mucho más cómodos, desde que distribuye el kiosco, que no tiene que hacer nada, tiene una distribuidora que le dice, ahí están las revistas, tú te preocúpate casi, te las dejo, te las monto tú, pero no sabes ni lo que está vendiendo ni cómo está vendiendo. El periodista que le dicen, escríbeme esto. Entonces, lo que está establecido es muy pasivo, muy, entre comillas, cómodo. Si te va bien, ¿sabes? Si se puede hacer, pero yo creo que el cambio está en ser activos todos. Y desde el consumidor, que al fin y al cabo es el que sostiene esto. Entonces, si hacemos un consumo, entre comillas, responsable y activo, yo creo que eso cambia el modelo. Buenas. Habéis comentado que algunos medios de comunicación están como controlados, por así decirlo, ¿no? Y dan un poco de información sesgada. En el caso de vuestra revista, ¿hasta qué punto pensáis que os podéis mojar con respecto a otros medios o comparándolos si habéis trabajado anteriormente en otros lugares? ¿Y alguna vez han intentado inmiscuirse en vuestra revista o compraros, por así decirlo? Gracias. Bueno, al ver el vídeo de alternativas económicas me ha salido una pequeña duda, que es que cuando hablan de Latinoamérica no me ha quedado claro si es que expanden lo que es la emisión de la revista a Latinoamérica o si también tratáis temas que están afectando actualmente a Latinoamérica. Gracias. Hola, buenos días. Mira, yo quería preguntar, supongamos que soy suscriptor de las dos revistas, ¿vale? Y ya comprendo perfectamente la economía. Bueno, pues ahora, ¿qué sugerencias dais ustedes a los lectores para actuar directamente sobre la economía y cambiarla o cambiar el modelo? Pues claro, él hablaba antes, me parece que era el señor Gallego, ¿no? De que un día os quejabais, ¿no? Y ¿por qué no vamos a ponerle una revista? Pero eso es otra manera de quejarse, ¿no? Es una manera de quejarse por escrito, ¿no? Pero ¿qué hacéis para cambiar la realidad de una forma efectiva? Es decir, no solamente con la revista y dando explicación, porque como decía la Mariana, es explicar, pero supongo que explicar para algo, ¿no? No es explicar por explicar, ¿no? Para entender la economía. Supongo que tendréis afán de cambiar la situación. Gracias.
Sobre lo que decías de otros medios, bueno, nosotros hicimos un reportaje hablando precisamente de eso, de los medios de comunicación y el poder de la publicidad, pero reconozco que eso es un fallo de los periodistas que yo odio, pero probablemente hayamos caído también en eso. Hay un corporativismo desmesurado en la profesión. Es como somos capaces de meternos con todo tipo de modelos empresariales y sacar los trapos sucios si tenemos esa información de una empresa, pero es verdad que pecamos de un cierto respeto a lo que llamamos compañero, que bueno, es relativo, es periodista, pero nada más, ¿no? Y es verdad que creo que faltan ese tipo de denuncias. A veces me imagino que es por miedo. O sea, nosotros no tenemos nada que temer porque, bueno, tampoco perderíamos mucho, pero de repente te da la sensación de que si haces un artículo contra los intereses que hay detrás de... Yo qué sé, no quiero poner ningún ejemplo, bueno, sí, del País o de Unidad Editorial, de lo que sea, te da la sensación de que si quieren acaban contigo. No lo hemos hecho por temor a eso. Creo que es una asignatura pendiente de siempre de la profesión periodística, el corporativismo excesivo. Y ese respeto, entre otras cosas, porque ahora no, en nuestros casos no, pero en todos lados cuecen habas. Los medios no publican apenas los seres de los otros o los reducen a una noticia breve porque ellos están preparando otro. Entonces es una especie de protección un poco hipócrita, la verdad. O sea, aceptamos la crítica. Lo que decía de la suscripción... bueno, del vídeo, la pregunta era para ti, lo de la suscripción, o sea, lo de qué paso más dar, pues también hago autocrítica. Yo siempre tengo esa duda. Hace poco hacíamos otro reportaje, es un paralelismo, sobre la monarquía y la Tercera República y el camino a la Tercera República, y al final no sabíamos cómo enfocarlo, y el enfoque fue, vamos a decir qué pasos hay que dar, cómo puede llegar esa Tercera República. Y siempre te quedas con la duda de toda esta lucha, todo esto que hablamos, esta información que hace, lo mismo te lo puedes plantear con el 15M, ¿qué tiene que ocurrir para que se traduzca en algo? Yo no lo sé, me gustaría que hubiera aquí alguien más que nos lo comentara, yo no lo sé. A veces los cambios son lentos, vas concienciando a la población o nos vamos concienciando todos, y de repente pues surge el cambio. En ese reportaje de la República que decía, pues había un historiador que decía, bueno, a lo mejor en unas municipales, como ocurrió en el 31, en unas elecciones municipales que la gente no son tan fieles a ciertas siglas, de repente hay una mayoría, se ha presentado una alternativa que de repente obtiene una mayoría que no es la usual, y de repente ese es el hito que cambia la historia. Yo no lo sé, la verdad. Si hay alguien que pueda responderle, mejor. Pues sobre si nos han querido comprar o si una persona que ha preguntado esto, sí, sí, nos han querido comprar y les hemos dicho que no, estamos a la venta, pero vale 3,80. Y si quieren, pues se pueden suscribir, que les sale más barato que ir al kiosco. Y claro, nosotros podemos decir lo que querramos. Somos libres y esa es la gran ventaja que tenemos. Somos libres de decir la información que queramos. En los medios... Sí, nos ha pasado en los medios reales, en los medios mainstream, ¿no? En los medios grandes, de noticias que hemos escrito y llama el presidente de la compañía de la que estábamos escribiendo y llama de director a director, porque no hay directoras, de director a director. Esa noticia no sale. Y esa noticia no sale. No sale. O hay un párrafo que no sale. Hay una confusión cuando yo cuando hago un artículo, muchas veces mando el artículo a la persona que entrevisté antes de
antes de publicarlo. Y existe una cosa de los periodistas, pero un poco tonta para mí, porque de decir, no se lo voy a mandar, porque entonces me lo va a cambiar. Digo, a ver, dependiendo de quién, ¿no? Si yo hago un artículo sobre la caixa, no se lo voy a mandar a Fainé, ¿no? Es decir, estas cosas no. Pero, o sí, pero no lo voy a cambiar por lo que me diga, ¿no? Pero como nuestra labor es divulgativa, también, y somos muy ignorantes, sí que cuando yo escribo un tema, que tenemos que escribir de todo, y lo mismo de sanidad que de lo que sea, y no sabemos. De agua, por ejemplo, el último número que llega mañana, el lunes, el martes, por ahí, habla del tema del agua. Y antes hablábamos de preferentes, y antes hablábamos, y claro, sí, se los damos para que los lean. Y para que, si podemos cometer muchos errores, ¿no? Podemos decir muchas tonterías los periodistas. Y lo damos. Pero otra cosa es que nos compren, y otra cosa es que cambiemos. Y eso, si sabemos que el asunto no es una cuestión de entendimiento, sino una cuestión de mentiras, o de querer ocultar cierta información, entonces la damos igual. Y le decimos, la vamos a dar igual. Sobre Latinoamérica, queremos dentro de 1 año y medio, tengo prometido dentro de 1 año y medio estar en Buenos Aires y poder empezar desde ahí alternativas económicas América Latina. Estamos construyendo ahora un blog en conjunto con un catedrático argentino que se llama Mario Rapoport, y con gente de Flaxo, la Facultad Latinoamericana, intentando crear un grupo de gente, Atilio Borón, la gente de las cooperativas también, del movimiento cooperativista, intentar empezar a crear un equipo para poder en 1 año y medio lanzar alternativas económicas a América Latina. Estuvimos hace poco en Buenos Aires presentando la revista y la gente nos decía, pero es muy española. Sí, claro. Pero cada vez intentaremos poner un poquitito más de temas. Escriben desde Ecuador, en el número siguiente desde Costa Rica, van a escribir desde Nicaragua, contándonos las cosas que están pasando allá. Y nada, eso. Y después, para terminar con lo de qué se puede hacer, intentamos dar herramientas. Si las personas no están informadas, es muy difícil que puedan actuar en su vida. A largo plazo, a nivel macro y a nivel micro. Es decir, tanto cuando se decide una opción política, como cuando se actúa en la vida cotidiana, decidiendo trabajar para una empresa o para otra, ¿no? Y esto es eso, es una herramienta, ¿no? Que queremos que la gente participe, que forme parte, ¿no? Hablando de América Latina, que para mí América Latina tiene muchas cosas que se pueden tomar de lo que está pasando ahora. Donde se han mejorado las cosas es donde la gente está participando activamente. En el número del agua sacamos qué está pasando. En el número siguiente sacamos qué está pasando con el tema del agua en América Latina. Pues la gente, esto que contaba ayer, está participando en comunidad, creando sus propios acueductos, porque el sistema no lo da, ¿no?
Esto hasta las cumbres sociales, recién en las cumbres sociales mundiales la gente empezó a unirse, a entender que la participación, el proceso de Porto Alegre, esto ha hecho que la gente empezara a entender que participando se podían conseguir muchas cosas, ¿no? Activamente en los municipios, desde lo pequeño. En Cochabamba, 180.000 personas tienen agua porque las mismas personas que viven en la comunidad se han organizado para conseguirlo, ¿no? Esto no ¿por qué? Porque primero el agua estaba absolutamente privatizada, les querían cobrar incluso por el agua de lluvia. Y segundo, porque cuando lograron que se reestatizara, los estados no siempre llegan, no siempre actúan como deberían, ¿no? Y entonces, si la gente no puede pagar, igual no les llega el servicio del agua. Entonces, pues eso, para contar las experiencias, para contar las cosas y que difundiendo este tipo de experiencias, pues se pueda ver que existen alternativas. Perdona, voy a añadir una cosa que antes he dicho que no tenía ni idea cómo se puede cambiar. Yo, y esto es una opinión personal, no de los que hacemos la revista, que como he dicho hay muchas sensibilidades, yo sí creo en la política y que, aunque no sea el momento más adecuado para defender esto, pero yo creo en la política para cambiar las cosas. Entonces, a base de lo que decía, de armar a la gente de argumentos, puedes hacer que la población empiece a pensar que ciertas ideas no son utópicas, que ciertas propuestas no son disparatadas y que todo lo que damos por hecho no tiene por qué ser así. De repente eso se puede traducir o no en el apoyo a una determinada opción política. Yo personalmente, pero ya digo, es una opinión mía, creo que esa es la solución, el apoyo a opciones políticas determinadas. Sería un debate que no viene a cuento entrar en cuáles, pero creo que esa es la solución. Y luego lo que decía Mariana también, hay una parte de compromiso personal, que eso hay muchas teorías actualmente sobre, por ejemplo, el decrecimiento, de cómo aplicar tu día a día a los valores que quieres para la sociedad y para el país. Es otra forma de ir cambiando las cosas. Es verdad que hay muchos cambios que se producen muy poco a poco y de los que no somos conscientes y no ha habido un detonante, yo qué sé, la sensibilidad hacia los inmigrantes, por lo menos hace unos años, la sensibilidad hacia las opciones sexuales de cada uno. Creo que son cosas que van calando poco a poco y de repente forma parte de nuestra realidad. Es una forma también, creo, de cambiar las cosas. Yo solo una reflexión sobre este tema porque la habéis planteado de forma genérica en vuestras explicaciones. En realidad, yo siempre me he hecho la reflexión de si queremos una democracia real, si queremos una democracia radical, material, o sea, tenemos que funcionar democráticamente y democráticamente. Entonces, vuestras iniciativas en ese sentido ya de por sí son transformadoras, son irreprochables, porque aunque no queráis cambiar el mundo, si funcionáis democráticamente, si funcionáis en cooperativa o tomáis las decisiones entre todos, nunca vais a tomar una decisión en contra vuestra o se vaya a perjudicar. Si los pensionistas tuvieran que decidir recortar las pensiones, no lo harían perjudicándose, lo harían para mantener el sistema, pero no para perjudicarse. Y lo digo porque yo llevo muchos años en esto y en la transición había una correlación de fuerza buena y la Constitución desde el punto de vista jurídico es bastante buena. Lo que pasa es que no se aplica. Y en realidad no tenemos que recuperar el poder, lo que tenemos que recuperar es la iniciativa, que la perdimos en el momento en que votamos la Constitución, pero por una razón muy elemental y muy sencilla, porque los partidos que en el artículo 6 tienen que ser democráticos no funcionan democráticamente, ni el PP, pero ni tampoco el PSOE, ni tampoco el PK. Entonces, Izquierda Unida es algo más democrática porque hay una serie de fuerzas que no, es una coalición
Y eso hace que por lo menos los dirigentes de cada uno de los grupos que están digan, oiga, que yo quiero decidir, pero el tema está en el funcionamiento democrático de las cosas y que sea real. Y la democracia es más mala porque la Iglesia es antidemocrática, porque muchas instituciones son antidemocráticas, porque las empresas son antidemocráticas. Es la estructura de las cosas. Entonces, si hay tipos de empresas que podemos hacer viable y sostenible y que son democráticas, es que la burguesía no le quitó el poder a la nobleza desde fuera. La burguesía creció creando riqueza, creando economía, y cuando tenía bastante poder económico dice, coño, ¿qué pasa aquí? Que no tenemos el poder político. Y aunque le afea a la izquierda el tema de la revolución y todo el rollo, pero las revoluciones más sangrientas y más criminales la ha hecho la burguesía en la historia de la humanidad. O sea, que no hay que asustarse de nada. El tema está precisamente en construir desde abajo. Y me gustan las jornadas y me gusta vuestras alternativas porque son buenas de por sí, son transformadoras de por sí, porque en la reflexión política, en el cambio político, en lo que queremos hacer, siempre tenemos que funcionar democráticamente porque es la opción. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo os voy a hacer una pregunta muy breve que he pensado muchas veces, y ahora que tengo delante a gente que ha propuesto otra manera de comunicar economía, pues tengo la oportunidad de preguntaros si os habéis planteado una cuestión a la que muchas veces le he dado yo la vuelta, ¿no? Estos días hemos estado hablando de algunos mecanismos de autoprotección que tiene el sistema capitalista, que realmente son difíciles de sobrepasar, ¿no? Y yo creo que uno de ellos es el uso de la información y en concreto del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje construye realidades y ha construido una barrera de protección al sistema que es difícil de franquear, ¿no? Que nosotros incluso muchas veces asumimos, ¿no? A mí me llama mucho la atención, leyendo prensa económica convencional, el uso que se hace del lenguaje. Por ejemplo, la personificación de algunos elementos económicos y la despersonificación de otros, ¿no? Por ejemplo, hablamos de que ayer escuchaba en la radio que se volvía a decir, ¿no?, por enésima vez que el crédito volvería a fluir, ¿no? Como si el crédito fluyese. O sea, hay una decisión humana detrás, hay una persona que decide si da o no da un crédito. O sea, no es una cosa impersonal, ¿no? Pero claro, haciéndola impersonal escondemos las responsabilidades, ¿no? Y las hacemos más difíciles de identificar y de atacar, ¿no? Pues la fluidez del crédito, la confianza de los mercados, ¿no? Como si los mercados confiasen en algo, ¿no? Bueno, hasta donde yo entiendo, quien confía son las personas, ¿no? Es despersonificación de algunas cuestiones, pero luego quienes se endeudan son las familias. Y la familia sí, la familia es un grupo de personas, ¿no? Ahí un poco porque, veamos, ¿no? Parece que todo lo que tiene que ver con grandes agentes económicos responsables de las grandes decisiones macroeconómicas se despersonifican y se utiliza un lenguaje que transmite esta cuestión y que termina calando en la mente de la gente, y que si tú no quieres utilizarlo tienes que hacer un esfuerzo expreso, porque lo fácil es colarte en clase delante de tus alumnos y decir que el crédito va a volver a fluir, ¿no? Para el otro lo tienes que explicar mucho más, ¿no? Y ya os digo, despersonificación en unas cuestiones, y cuando se quieren marcar responsabilidades se personifica muy bien, ¿no? Con el tema de las familias, de los autónomos, de los pequeños empresarios. Hablábamos el otro día de la economía sumergida, ¿no? Ahí sí que se identifica. La economía sumergida no surge como de la nada, ¿no? Ahí estamos tachando a pequeños empresarios, a autónomos, a asociaciones que se buscan las vueltas, ¿no? Y bueno, yo mi pregunta, no me enrollo más porque creo que no hay ninguna palabra más pedida, ¿no? Que con esto podemos terminar. Mi pregunta era si esto en vuestros grupos, en alternativas económicas y números rojos, lo habéis hablado. Si de alguna manera eso es un esfuerzo consciente, porque yo, bueno, en vuestras publicaciones sí que noto un uso más responsable del lenguaje en materia económica, y si eso es una cosa que os sale o en algún momento habéis hablado de cómo ibais a utilizar el lenguaje para divulgar economía.
Bueno, dos cosas muy rápidas. Estoy completamente de acuerdo con lo que decías. En el reportaje ese que hablábamos de la República, hay un par de historiadores que bueno, no son ellos, es una teoría cada vez más con más apoyo, que la transición fue una trampa, que está hecha a medida un poco de los intereses de la burguesía del franquismo. Y si te vas a ciertos hechos, son reales. El rey que tenemos es el que decidió Franco, el rey juró libertad, fidelidad al movimiento, y el rey no ha jurado la Constitución. Es un detalle curioso, pero la Constitución contempla que el rey la jure cuando es proclamado, pero como este fue proclamado antes, él no ha jurado la Constitución, sin embargo ha jurado 2 veces lealtad al movimiento. Y de repente llega la Constitución y te ponen un paquete en el cual la alternativa no es ¿te gusta esta Constitución o quieres otra? La alternativa es ¿te gusta esta Constitución o seguimos con las leyes que hemos traído hasta aquí? Es verdad que de donde veníamos es como muy trabajoso decir que fue una trampa y que todo ha sido una marcha atrás, que no lo es, obviamente, pero que no fue una decisión real y consciente. Yo sí estoy convencido, bueno, después de hablar con gente, y era para defender el sistema de intereses que traíamos y que yo creo que siguen ahora mismo en el poder también. Sobre lo del lenguaje, también creo que tienes toda la razón, lo decíamos un poco antes, que es verdad que se juega a despersonalizar las decisiones importantes, que son las que dictan nuestro día a día, y al final ese conjunto de expresiones un poco abstractas contribuyen a lo que decíamos, te hacen concebir la economía como un ente abstracto que nadie decide, cuando son decisiones muy concretas. Nosotros sobre el lenguaje, como decía, no somos una revista tan económica como Alternativas Económicas. Lo hemos hablado menos en economía, más en otras cosas, más en temas como feminismo y cosas de esas, porque es verdad que el lenguaje también sirve para seguir transmitiendo valores machistas. Entonces intentamos cuidarlo y tenemos nuestras peleas, porque es complicado a veces sustituir cada vez que pongas niños por infancia, pero todos, por suerte, tenemos unas compañeras muy feministas y todos hemos ido dándonos cuenta de lo importante que es el lenguaje. Yo creo que en el rollo económico igual. Por eso decía antes, es bueno que sepamos que cuando una familia se queda sin 100 euros y la Iglesia se queda con 2.000 euros de impuestos, eso es una decisión concreta de una persona concreta o de un gobierno, puede ser persona física, institucional, pero es una decisión concreta. No es las cosas son así, y bueno, creo que tienes razón. Pues yo respondo, en el tema de la democracia, solo acotar que la transparencia es un valor fundamental. Nos encontramos cuando tratamos de escribir con muchos límites para encontrar información. Ahora que estamos tratando de investigar, claro, necesitaríamos mucho más tiempo para hacerlo y más personas para hacerlo bien como nos gustaría, ¿no? Pero en la sanidad parece que se está recortando mucho, pero cuando se van a los números, en realidad los números no se han recortado tanto, simplemente han cambiado de sitio, es decir, se han privatizado. Y entonces dice, bueno, quiero ir a los pliegos, a ver exactamente dónde está el dinero, a dónde fue el dinero. Y es que ahí te topas con la empresa privada, que es suya la información, y es que no hay ninguna transparencia. No podemos acceder a la información. Y eso tiene mucho que ver con la democracia. Porque si no se tiene transparencia, no podemos informar. Y tratamos, por lo menos desde el punto de vista de nuestra empresa, tratamos de que, si en Alternativas Económicas, los números los manejamos
todas las personas que formamos parte, y el que la persona que no quiera, que quiera entender alguna cosa, que se le explica, es como muy... porque la revista es nuestra. Y yo creo que a nivel estatal eso es también, es decir, es nuestro, ¿no? La sanidad es nuestra, las pensiones son nuestras, es decir, es de las personas que pagamos para eso con nuestro trabajo, y por lo tanto tenemos que tener derecho y hay que pedir más transparencia. Respecto al tema del lenguaje, me parece súper interesante lo que planteas. Siempre están las feministas hablando del tema de género. Me quedé ayer de piedra al escuchar hablar en femenino y me costaba mucho adaptarme, pero me parece un ejercicio genial, me parece un ejercicio buenísimo. Las feministas han hecho mucho trabajo y han hecho libritos donde te dicen, te intentan explicar, porque a veces la lucha es de igual a igual contra una misma, y a veces sale automáticamente, no es que quieras, sino que no te das cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? Y hasta que alguien no te lo hace consciente, es decir, eso te permite reaccionar. Sería bueno que estas cosas se escribieran en algún tipo de reflexión, algún tipo de guía, ¿no? Que permita que la gente que escribe sobre temas económicos pueda darse cuenta a veces de estas cosas. No siempre todo es deliberado, y a veces hay que hacerlo consciente, ¿no? Eso. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres y a todos vosotros por vuestros comentarios. Os comento, son las 11, vamos a pesar de que hemos terminado, tenemos un poco más de tiempo para el café, vamos a respetar la hora de comienzo de la segunda ponencia a las 12, porque esperamos que venga gente que venía expresamente a esta charla, y vamos a respetar lo que estaba programado y lo que está publicado en Facebook y en el programa y tal. Lo que sí que os pido, que en realidad os pido disculpas porque no hace falta pedirlo, porque nunca ha ocurrido lo contrario, pero os pido puntualidad para comenzar, porque tenemos un montón de cosas que discutir todavía, y tenemos algunos ponentes que van a tener que salir un poco apresuradamente. Por tanto, os pido, a pesar de que no hace falta, que estemos aquí unos minutillos antes de las 12 para empezar con puntualidad. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.